FUCOC, a cargo de la doctora Sandra Gisela Martín, doctora en Bibliotecología y Documentación por la Universidad de Buenos Aires, directora del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, consultora externa del CONAE, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria por el área de bibliotecas, y de la doctora Soledad Lago, directora del Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica de Argentina y profesora de la carrera de Bibliotecología en la misma universidad, asesora para el Centro de Documentación e Información de los Ministerios de Economía y de Educación. Doctora, tienen la palabra. Bienvenida. El micrófono está apagado. Disculpen. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la oportunidad de participar y poder compartir con ustedes nuestra experiencia en la red de bibliotecas de universidades católicas de la República Argentina. Solo una aclaración, no soy doctora, pero por carácter transitivo junto a Sandra me han presentado como doctora. Voy a compartir la presentación. Y voy a comenzar. Bien, como nos presentaron, nuestra presentación tiene que ver con el desarrollo de las colecciones colaborativas en el marco de la red de bibliotecas de universidades católicas de la República Argentina. Los contenidos que vamos a desarrollar en esta presentación tienen que ver justamente con nuestra red. Queremos compartir con ustedes cómo hemos conformado nuestra red, cuáles son nuestros objetivos, quiénes somos y cómo hemos ido generando el desarrollo de colecciones colaborativas, cómo hemos visto el nuevo perfil del gestor de desarrollo de colecciones actualmente. Y, por supuesto, contarles una experiencia de cómo hemos establecido y comprado y adquirido libros electrónicos, por lo tanto, cómo hemos definido el modelo de libro electrónico para nuestra red, y qué problemáticas y fortalezas hemos desarrollado, es decir, identificado como problemáticas y fortalezas que hemos desarrollado a partir de todo este proceso, y cómo hemos conformado justamente esta gestión consorciada colaborativa de contenidos digitales. Y luego queremos contarles un poco nuestros logros y desafíos que establecimos. Primero, bueno, enmarcarlos un poco de cómo nació nuestra red. Nuestra red nace dentro de la red de rectores de universidades católicas de Argentina y de orientación católica, donde ellos nos dan un mandato que es justamente conformar nuestra red de bibliotecas en el año 2014. Como ustedes podrán observar en esta pantalla, nuestras universidades están distribuidas en distintos lugares del país, mayormente de la zona central hacia el norte. Somos 15 instituciones, ubicadas, como verán, también en distintas provincias del país. Un poco para darles un número de cómo es nuestro tamaño, qué tipo de biblioteca somos, cuántos somos. Como les decía anteriormente, nuestra red está conformada por 15 instituciones, de las cuales se desprenden 51 bibliotecas, porque bueno, cada una de nuestras bibliotecas, cada una de nuestras universidades tiene sistemas de bibliotecas con más de una biblioteca. Por lo tanto, la red está conformada por 51 bibliotecas. En su totalidad contamos con 2 millones de documentos, y conformamos un equipo de 170 profesionales de la información. Y aproximadamente atendemos a 124.000 usuarios. Ahora bien, como red, establecimos una visión conjunta de por qué queríamos trabajar justamente dentro de la red como unidad de bibliotecas, y allí definimos ser una red referente en la cooperación en el ámbito de bibliotecas católicas en Argentina. A partir de la definición, esto sucede en el año 2014, de nuestra visión, establecimos una serie de objetivos que rápidamente voy a compartirlos con ustedes,
para que vean un poco cuál es el alcance que dimos a nuestra red. Por un lado, fomentar el intercambio de la información científica y académica en todos sus soportes. Es decir, eso es uno de nuestros primeros objetivos. Favorecer el acceso a la información a todos los miembros de las universidades que conforman la red de universidades católicas. Diseñar proyectos conjuntos de adquisición de información que favorezcan justamente a las compras consorciadas. Elaborar planes de trabajo que favorezcan la cooperación y el trabajo en red, promover y estimular la capacitación de nuestros profesionales, ofrecer servicios a terceros, entendiendo claramente cuáles eran nuestras fortalezas de nuestros miembros, ver qué nuevos servicios podríamos ofrecer conjuntamente. Establecer instancias de participación para el intercambio de experiencias, sistemas de pasantías, procesos de benchmarking. Buscamos hacer un intercambio de profesionales y de prácticas, ¿no?, de nuestros equipos en las distintas bibliotecas de nuestras instituciones. Satisfacer los requerimientos en cuanto a servicios de información que la red lo demande o lo requiera. Y por supuesto, revisar periódicamente nuestros objetivos y proyectos para adecuarnos a los objetivos de la red y, bueno, generar un crecimiento en nuestras bibliotecas. Por lo tanto, luego de definir, por supuesto, estos objetivos que trabajamos en los primeros años, también desarrollamos un plan estratégico con lineamientos estratégicos que lo desarrollamos entre el 2021 y 2022. Aquí mencionamos 4 líneas estratégicas que consideramos que son claves y por las que hemos trabajado a través de comisiones. Definimos estas 4 líneas estratégicas y trabajamos en comisiones con los directores de las bibliotecas que formamos parte de la red. Una línea estratégica está enfocada en los servicios cooperativos, otra al perfeccionamiento profesional, a las compras consorciadas, que es uno de los puntos, o el punto principal que hoy vamos a desarrollar, y la gestión de calidad. En cuanto a la línea de perfeccionamiento profesional, la primera instancia, lo que hemos desarrollado son estas estadías profesionales. Parte de nuestros equipos han ido haciendo prácticas en distintas bibliotecas que conforman la red. Es una muy buena experiencia que hemos tenido. En cuanto a la línea de evaluación, lo que hemos iniciado este año es un proceso de evaluación cualitativa y cuantitativa. Hemos hecho un acuerdo, un convenio con la Universidad de Granada para evaluar nuestras bibliotecas y hacer un diagnóstico, para allí de luego desarrollar cada una de nuestras bibliotecas y también de manera conjunta un nuevo plan estratégico, una evaluación cualitativa, es decir, conocer lo que opinan nuestros usuarios respecto a la calidad de nuestras bibliotecas, o sea, el servicio de nuestras bibliotecas. Para ello aplicamos la metodología, del cual en este momento 7 bibliotecas de la red están en esta etapa de la aplicación de la metodología, que se basa principalmente en la aplicación de una encuesta, pero que tiene una cantidad de información, provee, ¿no?, una cantidad de información que nos va a permitir comprender y entender cuáles son las necesidades de nuestros usuarios, y a partir de allí armar o diseñar un plan de mejora. Y luego la evaluación cuantitativa, también hemos hecho un acuerdo con la Universidad de Granada, donde se enfocan en indicadores que tienen que ver con los procesos de las bibliotecas, con la actividad de la biblioteca, los registros que la biblioteca tiene, todo lo que produce y hace, y a través de estos indicadores medir el rendimiento, no de las personas, sino de la biblioteca como tal, para entender si estamos utilizando nuestros recursos de una manera apropiada, si podemos optimizar justamente el uso de nuestros recursos. Por lo tanto, estas 2 herramientas de evaluación nos van a permitir rediseñar nuestros planes de mejoras, nuestros planes estratégicos, y de manera individual, pero también conjunta, poder mejorar y aspirar, ¿no?, a la mejora de la calidad del servicio de nuestras bibliotecas. Y por último, dejamos para lo último, porque es el tema que hoy nos convoca, es el desarrollo de las colecciones colaborativas, que es un tema muy importante. Creemos que, bueno, hemos hecho un gran avance como red, y por lo tanto nos interesa compartirlo y contarles cómo han sido nuestras problemáticas y nuestras fortalezas, como lo decíamos hace un momentito.
Hay algo por lo que uno tiene que partir cuando piensa en el desarrollo de las colecciones colaborativas o las colecciones individuales que va a desarrollar dentro de su propia biblioteca, y tiene que ver con el concepto actual de la colección. Hoy sabemos que ya la colección no es solamente los libros impresos que están guardados en un depósito o en una estantería abierta donde el usuario llega y se sirve, sino que tiene que ver más con un conjunto, disculpen, de recursos muy dinámicos que tiene aparejado una serie de trabajos más de gestión, ¿no?, de contenidos y de acceso, que es complejo porque justamente dentro de esa cantidad de recursos, ese conjunto de recursos, existen una variedad importante de tipologías, de formatos, de ubicaciones. La colección no está físicamente ubicada en un único lugar, sino tenemos colecciones electrónicas que están en distintos servidores, en distintas plataformas, que por otro lado, esta dinámica que tiene hoy la colección también se va adaptando a los cambios que tiene la comunidad a la cual servimos. Por lo tanto, nuestros usuarios también cambian por su manera de aprender y de la manera en que hoy se enseña, sus propias necesidades y sus requerimientos respecto a la colección, y la forma también en que participan, ¿no?, en el acceso a la colección, pero también en la decisión de cómo conformar la colección. Entonces, es importante tener en cuenta que todos estos cambios han generado nuevas características también en la colección, ¿no? Por un lado, el origen y la composición. Hoy una biblioteca, una colección de una biblioteca no tiene como origen solamente el libro, porque también toda la producción científica de una institución forma parte de una colección. El acceso abierto tiene, por otra parte, una cantidad, digamos, de insumos que nos da a nuestra colección y que tienen orígenes diferentes y se compone de manera diferente. Ya no podemos pensar a la colección como una propiedad. Ya no somos propietarios de nuestras colecciones. Damos acceso, facilitamos el acceso a la información, pero no necesariamente somos propietarios. Manejamos otro tipo de volumen y de diversidad, porque nuestra capacidad de compra impresa, quizás de materiales impresos, tienen números acotados. Hoy, rápidamente, en una compra podemos comprar 150.000 libros, es decir, que nuestro volumen es exponencialmente grande. Ya el manejo y la gestión de esa colección se vuelve más compleja. Y hay algo interesante, porque el ciclo de vida que tiene el material, o el libro electrónico, las colecciones electrónicas, es completamente diferente al ciclo de vida del formato papel. Nosotros comprábamos un libro, lo poníamos en el estante, y por siglos ese libro va a estar allí. El formato electrónico tiene otras dinámicas, por lo tanto, el contenido y su formato como tal tiene un ciclo de vida completamente diferente. Lo mismo, o impacta directamente sobre el flujo de trabajo. Nosotros hoy no pensamos en la descripción bibliográfica de los libros, sino en el acceso de los libros. Por lo tanto, nos interesa mucho más cómo incorporamos en nuestros catálogos o nuestras herramientas de recuperación de la información esos contenidos, cómo hacemos para dar acceso, cómo hacemos para que se descubran y se encuentren por nuestra propia comunidad, y cómo hacemos también para mantener todo ese material. Entonces, nuestro flujo de trabajo en función de la colección cambia notablemente. Y por lo tanto también necesitamos tener otras herramientas de evaluación de la colección, porque ya no podemos evaluar solamente por cuántos préstamos tuvimos de un libro, sino que empiezan a aparecer otras características u otros puntos a tener en cuenta para evaluar nuestras colecciones y decidir qué comprar o no, o cómo desarrollar nuestra colección. Y esto impacta completamente en el perfil y el rol del bibliotecario que gestiona las colecciones. Podríamos decir que hoy se gestionan contenidos más que colecciones. Por lo tanto, las habilidades y las competencias del perfil del personal bibliotecario o el bibliotecario que está gestionando las colecciones son otras, y las debe desarrollar justamente para dar satisfacción a esta nueva necesidad. Ahora, si pensamos en el desarrollo de colecciones, originalmente, y tomando de referencia a lo que dice Fordan, nuestro bibliotecario argentino Díaz Hatuf, ellos mencionan que el desarrollo de colecciones es el proceso de construir sistemáticamente las colecciones de una biblioteca.
que eso hoy en día podemos decir que sigue siendo eso, y tomamos, perdón, de Merlo Vega, que, bueno, es un proceso, pero que tiene que tener, por otra parte, ciertas instancias para que realmente nuestro desarrollo de colección se adecue a nuestras propias necesidades. Por un lado, tenemos que tener políticas, políticas de desarrollo de la colección, qué queremos, cuál es el objetivo por el que queremos desarrollar estas colecciones, qué contenidos va a tener, qué formatos, en el caso de la adquisición, qué modelos de adquisición o qué modelos de acceso, y qué presupuesto o con qué dinero vamos a contar justamente para entender cómo vamos a poder desarrollar nuestras colecciones. Ahora, la política de desarrollo de colecciones, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuáles serían los objetivos? Por un lado, esto ya venimos, por supuesto, una colección en empresa también tiene estos mismos objetivos, ¿no? Por supuesto, pero tienen que ver que queremos que nuestras colecciones crezcan, se desarrollen, que representen el conocimiento del que se desarrolla en nuestras instituciones y que respondan a todas las necesidades de los usuarios que conforman nuestra comunidad. Si pensamos, es decir, todos estos conceptos previos que mencionamos tienen que ver con el desarrollo de las colecciones tradicionales. Ahora, si los trasladamos al desarrollo y la gestión de colecciones cooperativas, empiezan a aparecer otros condimentos como tienen que ver que nosotros cuando desarrollamos estas colecciones, cooperativamente, acordamos con las instituciones compras conjuntas, pool de compras como se dice, establecemos algunos convenios para ponernos de acuerdo en qué tipo de material vamos a adquirir, y hacemos en general un acuerdo marco para lograr ese propósito. Es decir, que las colecciones cooperativas han existido de alguna forma en nuestros países a lo largo del último tiempo, pero cada uno todavía permanece propietario de alguna forma de su propia colección. Ahora, el concepto de desarrollo y gestión de colecciones colaborativas tiene algo más interesante, podríamos decir que es una evolución, ¿no?, de la colección o de la gestión y el desarrollo de las colecciones cooperativas, porque ya ahí no solo nos ponemos de acuerdo y establecemos una estructura de acuerdos y una red colaborativa, ¿no?, para mejorar nuestras colecciones, sino que pueden aparecer una serie de servicios colaborativos que nos permiten, justamente por no ser propietarios de las colecciones, lograr ayudar a acceder a nuestras comunidades a mayor cantidad de contenidos, no necesariamente todos comprados por todos al mismo tiempo. Por lo tanto, podemos decir que los acuerdos en un concepto de colección colaborativa también tienen que evolucionar y modificarse y ajustarse a las necesidades de las bibliotecas y de los usuarios, porque ellos también son dinámicos. Aquí quería hacer una aclaración. Justamente nosotros, si bien iniciamos un proceso de desarrollo y gestión de colecciones cooperativas, nuestro objetivo y nuestro desafío justamente es lograr estas colecciones colaborativas, donde acordamos estos licenciamientos de manera conjunta. Aquí rápidamente les voy a contar cuáles serían los objetivos. Por un lado, definir colectivamente la colección básica, es decir, bueno, qué colecciones vamos a acordar, desarrollar conjuntamente, establecer principios y estándares de licencia. Estamos pensando en colecciones puramente electrónicas, donde sabemos que, lo que decíamos anteriormente, no son únicos modelos de adquisición, por lo tanto, tenemos que establecer cómo queremos tener acceso a través de esas licencias, y a garantizar el acceso constante y seguro de la información a nuestras comunidades. Por lo tanto, se requieren etapas y tiene que ver cómo hacemos la selección, cómo compartimos esa compra de licencias y recursos, cómo ofrecemos el descubrimiento, el acceso, el almacenaje y la preservación de manera colaborativa, fíjense, de manera colaborativa, y luego cómo conjuntamente hacemos la evaluación del uso de estas colecciones. Hasta aquí he llegado. Sandra, te cedo la palabra.
Bueno, gracias, Sole. Bueno, un poco en base a la experiencia que tenemos en la red, hemos planteado un poco, bueno, qué aspectos teníamos en cuenta en el caso de la gestión del libro impreso y qué cuestiones cambian cuando gestionamos documentos o libros electrónicos, ¿sí? Lo primero, como Sole ya dijo, es el tema de la propiedad del documento. Cuando compramos un libro impreso, lo compramos una vez, lo pagamos una vez y lo tenemos para siempre. Y ese libro impreso es propiedad de la biblioteca. En cambio, cuando suscribimos o compramos de alguna de las características de adquisición que se generan a partir de los recursos electrónicos, la propiedad de ese documento, de ese contenido, no es de la biblioteca. La propiedad es del editorial, ¿sí? Entonces, esto implica que muchas veces terminamos pagando varias veces, varios años por el mismo contenido, porque no somos propietarios. Eso ya afecta directamente a los presupuestos con los cuales nos manejamos en las bibliotecas. De esa manera, un libro impreso antes teníamos un presupuesto, pagábamos una sola vez y lo prestábamos sin límites. Es decir, nadie, ningún editorial, ningún proveedor nos venía a preguntar cuántas veces prestaste un libro y el valor del libro nunca estuvo sujeto a la cantidad de préstamos impresos. En lo electrónico, el modelo comercial que las editoriales imponen implica un pago todos los años por el mismo contenido, con un límite de acceso o un límite de préstamos, ¿sí? Situación que, si bien la tecnología trae unas ventajas de, por ejemplo, el acceso en forma inmediata, el acceso remoto, muchos proveedores ponen límites en el tipo de préstamos o en la cantidad de préstamos. Entonces, haciendo una comparación, como red nos planteamos, suponiendo, este es un ejemplo, que tuviéramos un presupuesto de $3.660, un año X. Con ese presupuesto, ¿sí? Si lo acumulamos a 3 años, haciendo un desarrollo de colecciones impresas y electrónicas a 3 años, en 3 años estaríamos teniendo un presupuesto de $10.980. Tomando un promedio de lo que puede salir un costo de un libro en $122, ¿qué pasa, digamos, con el desarrollo de colecciones? En el caso que estamos comprando libros impresos, suponiendo que compramos 30 libros por año, ¿sí? En 3 años de desarrollo, en el caso de la proyección para el libro impreso, en el año número 1 compramos 30 libros, en el año número 2 sumamos otros 30 más, y en el año número 3 sumamos 30 más. Es decir, al finalizar los 3 años, compramos con ese presupuesto 90 títulos. Y la biblioteca es propietaria y lo presta N veces. En el libro electrónico, con el mismo presupuesto, perdón, ahí está. Con el mismo presupuesto, el primer año compramos 30 libros electrónicos. El segundo año, con ese presupuesto, compramos los mismos 30 libros electrónicos, y el tercer año, para poder mantener, compramos los mismos 30 libros electrónicos. Es decir, finalizamos los 3 años de proyección con 30 títulos. O sea que no hubo desarrollo ni crecimiento de la colección. Y esta es la realidad que nos está pasando con los presupuestos de bibliotecas y con las políticas comerciales que están utilizando las editoriales en relación al libro electrónico. Ahora sí, Sole, si pasamos al siguiente. Bien, en base a eso, estamos viendo que en la gestión del libro electrónico, como dice Merlo Vega, tenemos una serie de fases a tener en cuenta. La formación de la colección o de las colecciones, el proceso de adquisición propiamente dicha,
el procesamiento técnico, la integración de los metadatos de esas colecciones a los distintos recursos de la biblioteca, por ejemplo, el catálogo, la prestación del servicio que la biblioteca genera en relación a el catálogo, y finalmente la evaluación de la colección y la promoción o la difusión del contenido que se suscribe. Bien, ¿qué nos planteamos como red? Analizar un poco cuáles son los modelos de gestión del libro electrónico. Y aquí nos planteamos lo que implica el modelo de negocio, el modelo de adquisición y el modelo de acceso. Cuando hablamos del modelo de negocio, ¿pasamos, Sole? Sí. Bien, cuando hablamos del modelo de negocio, tenemos que tener en cuenta que las editoriales, entre otros, estos no son los únicos, pero en general pueden proponer algunas de estas alternativas. La venta a perpetuidad, cosa que muy pocas editoriales lo hacen porque no les conviene económicamente. De hecho, el libro impreso, cuando uno compra a perpetuidad. En cambio, lo electrónico, el modelo de negocio no le cierra a las editoriales. El modelo de suscripción, que es el que, digamos, está impuesto actualmente, la mayoría de las editoriales ofrecen este modelo, o el pago por uso. El pago por uso implica donde un editorial pone a disposición una X cantidad de títulos y por estadísticas de uso, la biblioteca luego, una vez que, digamos, acuerda con la editorial, solo paga por el consumo de los libros que se hayan realizado. La contra que tiene en este caso del pago por uso es que nunca sabemos cuál es el presupuesto final que hay que pagar por el uso, al desconocer el uso que puede tener algún documento. También este tercer modelo de negocio es poco usado o poco ofrecido, más que todo por las editoriales. Con respecto al modelo de adquisición de los títulos electrónicos, algunas editoriales o algunos proveedores ofrecen una colección multidisciplinar o colecciones específicas en determinadas áreas del conocimiento. Algunos proveedores permiten la elección título por título. Otros venden en paquetes. Y en otros casos tenemos el modelo de uso o de demanda, ¿sí? Que es el que estamos diciendo el pago, el que se hace justamente el pago por el uso. Se paga lo que se usa y lo que no se usa queda a disposición, pero digamos es el costo, no es el costo total de un paquete entero. Y con respecto al modelo de acceso, también tenemos que tener en cuenta que hay muchas editoriales que tienen venta de libros electrónicas para el usuario final y no pensados para la venta y el acceso que necesitan las bibliotecas. Cuando tenemos venta de libros electrónicos, que es un acceso monousuario, a las bibliotecas no nos sirve porque no podemos dar acceso simultáneo. Cuando es multiusuario, muchas veces los costos obviamente son más elevados. Y algunos proveedores ofrecen la alternativa del préstamo, lo que implica que mientras un usuario está consultando el libro electrónico, otros no pueden acceder porque el libro está ocupado. Este modelo de préstamo es un modelo que muchas editoriales tratan de imponerlo para poner un límite a la cantidad de consultas, pero en realidad lo único que hacen es replicar el modelo de papel del impreso a lo electrónico, cosa que no tendría mucho sentido replicar un modelo restrictivo de lo que es el papel en cantidad de acceso simultáneo a lo electrónico, cuando lo electrónico la idea es maximizar el acceso y no restringir. Bien, en base a eso también nos planteamos cuáles son las modalidades de compra que teníamos como red. En el caso del pedido en línea, pedido 1 por 1 de cada uno de los títulos que se pueden seleccionar. La modalidad de un approval plan, donde las editoriales
generan también un paquete de libros a disposición con un costo fijo por un paquete previamente aprobado. Y el caso, como ya mencionamos, de el pago solamente por el uso que se hace del contenido. También en el desarrollo de colecciones es importante conocer cuáles son las fuentes de adquisición que podemos tener. En muy pocos casos las bibliotecas podemos negociar directamente con las editoriales. En general las editoriales tienen distribuidores, que son los que comercializan el contenido, o agregadores, ¿sí? Que son aquellos que agrupan en una plataforma el contenido de varias editoriales en forma simultánea y después ofrecen obviamente un paquete con un contenido multidisciplinar o temático de determinadas editoriales. Estas fuentes de adquisición, digamos, también cuando se trata de negociar la forma de adquirir, hay que tener en cuenta también cuál es la modalidad de acceso que los agregadores, distribuidores o editoriales nos van a ofrecer a las bibliotecas. En general pueden ofrecer una plataforma comercial, ¿sí? Digamos, de desarrollo propio de las editoriales o los distribuidores. En otros casos podemos requerir de que el acceso sea a partir del sitio web de la biblioteca o integrado el contenido digital al catálogo de la biblioteca. También podemos necesitar generar el acceso remoto a partir de las plataformas virtuales, ¿sí? Las plataformas Moodle u otro tipo de plataformas que las universidades utilicen para la enseñanza y el aprendizaje. Y también fundamental, y especialmente en todos estos últimos años, donde lo remoto, digamos, priorizó, digamos, en nuestras vidas, en nuestras actividades académicas, es el acceso remoto, ¿sí? La posibilidad de que el usuario desde su hogar pueda acceder remotamente a los recursos de la biblioteca. Bien. ¿Cuáles son, entonces, en base a todo este contexto, las problemáticas con las cuales nos hemos encontrado? Pudimos, como red, distinguir problemáticas de negociación con los proveedores, las problemáticas del acceso a los contenidos y las problemáticas en relación al acceso a la colección. Con respecto a la primera, negociación con los proveedores, nos encontramos que en muchos casos, especialmente en la época de pandemia, cuando comenzamos como red estas negociaciones, muchos de los proveedores no estaban preparados para vender a consorcios y menos a bibliotecas, ni a consorcios, ¿sí? Tenían preparado su modelo de venta del libro electrónico para el usuario final, ¿sí? Entonces, muchas veces estos modelos eran muy cerrados, muy restrictivos, siempre poniendo un límite de licencias mínimas que nos querían vender. Por ejemplo, en algunos casos ofrecían mínimo 50 licencias. Y quizás las bibliotecas no necesitan 50 licencias, necesitan 5, pero el proveedor ponía un mínimo, en lugar de escuchar la necesidad, digamos, de la biblioteca. El mínimo lo tendría que poner el cliente, la biblioteca o el consorcio, no los proveedores. Estas fueron como algunas problemáticas. En otros casos también una actitud de no escucha, cuando generábamos reuniones pidiendo, digamos, solicitando un diálogo y poder hacer ver a los proveedores las problemáticas que teníamos como consorcio en el acceso, muchas veces en lugar de escucharnos a ellos como clientes, qué necesitábamos nosotros como consorcio, como red de bibliotecas, terminaban ellos diciéndonos los problemas que ellos tenían, ¿sí? También las demoras en las respuestas, ¿sí? Muchas veces nos ha pasado con una editorial donde la respuesta para poder llegar a un acuerdo llegó al final del cuatrimestre y ya llegaron muy tarde para que nosotros como red pudiéramos ofrecer el contenido a nuestros usuarios. Otra problemática es que muchas veces no podíamos
negociar con los encargados, digamos, de venta, sino con los representantes. Y los representantes muchas veces no pueden tomar decisiones con respecto a nuestras demandas, digamos, en el acceso, en las licencias y demás. Entonces eso también generaba a veces demoras. Algunos proveedores nos ofrecieron y siguen ofreciendo plataformas con tecnología muy vieja, poco actualizada, con pocas interfaces de búsqueda, sin posibilidad de hacer búsquedas booleanas, entre otras cuestiones, ¿no? Y en general, muchos proveedores, ellos vienen con un modelo de negocio ya armado y quieren venderte lo que ellos quieren y cómo ellos consideran que van a tener ganancias, sin pensar en las necesidades de los usuarios, que seríamos las bibliotecas, ¿sí? Y también otra de las problemáticas, especialmente de muchos proveedores locales, es que no ofrecen módulos de administración para que uno pueda llevar un control de cuánto se usa, cómo se usa, y tampoco para conocer cuáles son las estadísticas de uso, y menos aún tener estadísticas, por ejemplo, con las normativas Counter. Pasamos a la siguiente. Con respecto al acceso a los contenidos, ¿con qué nos encontramos? Que no todos los textos de todas las editoriales tienen versión digital. Hay muchos libros que, digamos, siguen siendo demandados por los usuarios, por los docentes, pero que esos libros ya las editoriales no los tienen en catálogo, ni siquiera impreso, y menos aún en electrónico. Entonces, hay muchos documentos que se siguen usando y la versión digital no está disponible. Otra complicación es la diversidad de modelos de acceso. Cada proveedor tiene una forma de acceso diferente, una propuesta diferente, y nosotros no teníamos la intención de diversificar el acceso, sino unificar el acceso pensando en nuestros usuarios. El problema principal también que nos encontramos en un inicio fueron los costos elevados. ¿Sí? Al inicio de la pandemia los costos eran exorbitantes por cada libro electrónico, ¿sí? El costo de un libro electrónico llegaba a veces a triplicar el costo de un libro en papel, ¿sí? Y aún más. Y bueno, y en algunos casos las propuestas económicas que nos han hecho estaban pero totalmente alejadas a la realidad económica y a los presupuestos que las bibliotecas podíamos manejar, ¿sí? Eran costos imposibles de afrontar. Y el último, con respecto al acceso a la colección, bueno, la problemática de este cambio como ya mencionamos, de concepto de colección, donde ya no somos propietarios de esa colección. La problemática, como mostré en el cuadrito inicial, de los presupuestos, ¿sí? Los presupuestos con este modelo de libros electrónicos cada vez rinden menos para el desarrollo de colecciones, ¿sí? Porque estamos pagando todos los años por lo mismo, en lugar de poder cambiar todos los años por algo nuevo y poder crecer la colección, ¿sí? Y esto nos genera obviamente una gran pérdida en la capacidad de crecimiento del desarrollo de las colecciones colaborativas a largo plazo. Bueno, como experiencia de nuestra red, comenzamos con el año 2020, el inicio de la pandemia, donde hasta febrero del 2020 cada biblioteca de la red gestionaba las compras de sus contenidos digitales en forma individual. Y a partir de marzo del 2020, cuando nos encontramos con la realidad de tener que brindar acceso remoto a nuestros usuarios, comenzamos con estas gestiones colaborativas. Estas gestiones colaborativas, digamos, empezamos a contactar con editoriales y empezamos a gestionar una colección multidisciplinar de un proveedor. Hemos trabajado con la gestión y digamos, toda la parte de propuestas de 3 editoriales jurídicas argentinas y una editorial en ciencias de la salud. Eso fue como el núcleo básico con el cual empezamos a trabajar en forma consorciada. En base a eso, como red, definimos
un modelo de compra de lo que queríamos y necesitábamos como red, ¿sí? En contraposición, en muchos casos, de lo que las editoriales o los proveedores nos ofrecían, ¿sí? Nosotros no queríamos tener un catálogo completo impuesto por la editorial, sino necesitábamos, comprar libros elegidos título por título de acuerdo a la demanda de la bibliografía obligatoria, fundamentalmente de algunas disciplinas. No queríamos que nos pongan un mínimo de licencias, ¿sí? Como nos pasó con un proveedor, mínimo 50 licencias. Nosotros necesitábamos una cantidad de licencias acorde a nuestras necesidades, que después en algunos contenidos llegamos a un mínimo entre 50 y 100 licencias para toda la red, no por universidad, sino para toda la red, ¿sí? Empezamos a pensar en que si bien comprábamos o compramos en forma colaborativa y consorciada, la implementación de cada biblioteca, de cada acceso, debía ser individual en cada una de las instituciones. Con la entrega obviamente de los metadatos, la descripción de los contenidos y fundamentalmente que nos garantizaran el acceso remoto a nuestros usuarios. Pusimos como un tope del precio promedio razonable de un libro electrónico, ¿sí? Entonces dijimos que nuestro tope como red era no más de $122 por libro electrónico. Entonces logramos algunos acuerdos donde los proveedores nos dieron o nos brindaron una cotización única para toda la red, pero luego nosotros a través de una tabla de proporcionalidad, de acuerdo al tamaño de cada institución y de acuerdo a la cantidad de alumnos de cada institución pagó un monto proporcional y el proveedor emitió una factura por cada institución, ¿sí? La facturación fue en forma individual. Bien, finalmente, ¿cuáles fueron los logros en estos 2 años y medio, contando 2020, 2021 y lo que vamos del 2022? Dialogar con las editoriales en primera instancia, haber generado un vínculo con el proveedor de contenidos, ¿sí? En algunos casos que terminamos contratando con algunos proveedores para que ellos pudieran dialogar con las editoriales cuando nosotros no lo pudimos hacer en forma directa, poder consolidar esta estrategia de compras consorciadas, colaborativas de libros electrónicos y haber podido consolidar este modelo de compra que nos propusimos como red. Esos fueron nuestros logros y los desafíos que nos quedan, ¿sí? Lograr que las editoriales vendan los libros electrónicos a un precio justo y razonable, no perder el poder adquisitivo de los presupuestos que tenemos asignados anualmente cada biblioteca, tratar de que las editoriales y los proveedores escuchen las necesidades de las bibliotecas y las realidades que nos enfrentamos para poder ofrecer el servicio a nuestros usuarios. Tenemos el desafío de poder mantener lo que hemos logrado como compras consorciadas, tanto a mediano como a largo plazo, ¿sí? Y el desafío, que creo que esto es lo que quizás más nos va a costar por la impronta que ponen los proveedores y las editoriales, es poder lograr un desarrollo de colecciones de libros electrónicos aumentando la cantidad de títulos año a año, y no, como les compartimos en la tablita inicial, que al cabo de 3 años estamos comprando exactamente lo mismo que lo que contratamos en el primer año. La idea es lograr quizás que cada año podamos suscribir al mismo contenido del año anterior a un precio mucho menor y que nos dé margen del presupuesto para ir incorporando, por ejemplo, año a año, 20 títulos nuevos, 10 títulos nuevos y que con los presupuestos podamos afrontar. Es un gran desafío, todavía ese no lo hemos logrado, pero bueno, quedará en las negociaciones futuras que hagamos. Bueno, creo que
hasta aquí llegamos, simplemente compartirles que toda esta experiencia de esta compra de contenidos digitales en el marco de la red ha sido publicada con un artículo científico en la revista Información, Cultura y Sociedad, que es una revista de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Así que quienes quieran leer un poquito más sobre lo que hemos compartido hoy en este artículo, que está de acceso abierto, pueden profundizar el tema. Muchísimas gracias y bueno, quedamos abiertas a preguntas, a consultas. Muchas gracias, doctora Sandra. Muchas gracias, licenciada Soledad. Y de hecho, creo haber recordado que en el chat se vi algunas cuantas preguntas, además de las muchas felicitaciones que tienen, por cierto. Jazmín nos pregunta que cómo fue el desarrollo de las colecciones a partir de la primera idea que tuvieron. ¿Quieres contestar, Sole? Sí, nosotros como red, lo primero que hicimos fue justamente establecer qué tipo de contenidos queríamos adquirir o necesitábamos individualmente en cada biblioteca y de qué manera eso lo podíamos compartir para realizar justamente esta compra consorciada o colaborativa. Es decir, que todo surge como primera instancia en compartir la necesidad. Luego trabajamos en identificar los contenidos individuales, ¿no? Es decir, primero las áreas temáticas, por eso definimos las áreas que mencionaba Sandra, y luego que a partir de eso, qué tipo de materiales, definimos que eran los libros principalmente que tenían que ver con las lecturas obligatorias, o las lecturas, o la bibliografía, digamos, prioritaria dentro de nuestras bibliotecas, es decir, que fuimos como primera instancia definiendo esta política de desarrollo de colección. Y la segunda instancia fue justamente la negociación con los proveedores. Y allí, en esa negociación es donde aparece esta diversidad que esquematizamos de libros electrónicos y ahí establecimos el modelo de libro electrónico que queríamos para nuestra red. Así que por un lado era cómo desarrollábamos estas colecciones colaborativas, porque fíjense qué interesante, nosotros, cuando el proveedor nos cotiza, nos ve como una unidad, más allá que luego cada uno pague proporcionalmente por el tamaño de cada universidad, por la cantidad de alumnos o de su comunidad que pertenece a su institución. Por lo tanto, tuvimos que establecer muchos criterios, es decir, que desarrollamos una política, primero contenidos, selección, la política incluía estos tipos de contenido, el formato, el formato era electrónico, el modelo que queríamos adquirir, que era por licencias distribuidas de acuerdo al tamaño de nuestras instituciones, y luego no queríamos cotizaciones individuales, sino que la cotización fuera como si fuésemos una biblioteca, pero el pago lo distribuíamos proporcionalmente. Ese, digamos, es el ejercicio práctico de lo que hicimos para el desarrollo. Y eso tuvo un beneficio muy interesante, porque el hecho de que, primero, la negociación sea conjunta, que haya 10 directores de bibliotecas negociando con un único proveedor, el posicionamiento de nosotros como bibliotecarios frente al proveedor es completamente diferente. Y por otro lado, que cada uno pague de acuerdo a su propio uso, en un presupuesto o en una cotización general, también es interesante y es justa. Es decir, más allá que todavía el precio consideramos que lo tienen que mejorar, creo que desde el punto de vista de que uno pague por el tamaño en función de esta cotización, realmente le ha dado la oportunidad a que cada una de nuestras bibliotecas dentro de la red pueda desarrollar su colección, porque nuestro objetivo es adquirir, pero en realidad nuestro objetivo es desarrollar las colecciones en cantidad, ¿no? Satisfaciendo las necesidades, como decía Sandra, es decir, no replicar año tras año contenidos que ya tenemos, sino que es desarrollar y ampliar. Entonces, esta dinámica de cómo desarrollar esta colección colaborativa nos permite cumplir justamente con ese objetivo principal.